Bueno, está chido. No, me gustaría que nos llamáramos el estado del teatro. Al ataque. Me gusta cómo se... Bueno, proseguimos. Hemos planteado este modelo a manera de diálogo absolutamente abierto, de un diálogo con visión de mediano y largo plazo, ¿no? A partir de lo vivido, ¿no? A partir de lo que podemos seguir construyendo, y le hemos pedido a Luz Emilia, que ha vivido desde no estos 10 días, sino desde que la invitamos a participar como especialista de la línea curatorial Teatro y Teatralidad en Aguascalientes, de manera muy cercana a todos los procesos de la dirección artística y del ICA y de la coordinación para llegar a este 10º día de muestra, que nos haga una primera lectura, ¿no? Y que dé pauta al diálogo entre todos. Bueno, pues yo creo que ya con las conclusiones que se han estado dando, con lo que se ha estado virtiendo de sus percepción y con lo que yo he ido escuchando y con lo que he vivido, me parece que este nuevo modelo de la muestra nos ha permitido variar la perspectiva con la que estábamos viendo el teatro y la perspectiva con la que nos hemos estado relacionando como comunidad, y eso ha permitido una relectura de lo que ocurre, ha permitido ampliar nuestra comprensión, como tanto se ha dicho con los contextos, y pues más que nada lo que yo creo que es importante en este momento es escucharlos a ustedes, que hagamos una visión hacia el futuro de lo que esta experiencia nos ha dejado y qué es el camino que debemos de tomar a partir de lo que cada uno vivió desde su lugar y hacia dónde llevar la Muestra Nacional de Teatro. Y pues eso es lo que yo creo que es lo pertinente ahorita, escucharlos a ustedes y pues a ver quién quisiera participar. Sí, Martín. Otra vez, no. Gente participativa. Ahí está. Quisiera retomar una pregunta que hizo Ileana Diegues desde el principio, como punto de partida para hacer una perspectiva hacia futuro. ¿Qué sentido tiene reunirnos en un país que se está cayendo a pedazos? Nosotros como gente de teatro, como comunidad, es decir, finalmente pasamos 10 días y la mayor parte de este tiempo la pasamos mirándonos el ombligo. No está mal, quiero decir, es un ejercicio muy necesario y encontrarnos entre nosotros, es decir, el valor del encuentro es fundamental, pero me gustaría ponerlo en perspectiva de el estado de emergencia en el que vive el país. Hace un año, durante esta muestra, estábamos con el calor de las manifestaciones y de la evidencia del horror a partir del caso paradigmático de Ayotzinapa, y el espacio de la muestra, yo no estaba aquí, pero lo seguía desde el Distrito Federal, se volvió un espacio también de reflexión sobre lo político y cómo nos está atravesando la situación social en la que vivimos. Entonces, de esa muestra a esta, pareciera que se diluyó un poco o se habló mucho menos del tema. Yo creo que si no entendemos ese estado de emergencia en el que vivimos y que muchas veces queremos hacer de lado o hacerlo o decir, bueno, sí está medio grueso, pero aguantamos mientras sigamos teniendo nuestra parcela, si no lo ponemos como el centro de lo que realmente está pasando, vamos a terminar pulverizados. Y yo creo que a futuro el sentido de reunirnos, por lo menos lo pongo desde este lado, es sí empezar a retejer eso que no somos, es decir, esa comunidad que no hemos logrado ser. Solamente en la medida en que esa comunidad empiece a reconocerse como parte y como parte de una resistencia y de una resistencia frente a un estado de horror, solo en esa medida vamos a poder darle sentido al encuentro.
Todo lo demás es hablar de estética y es hablar de nuestras pendejaditas, que está muy bien. Creo que por ahí empieza el tejido, es decir, encontrarnos y hablar de lo que nos importa, pero creo que no hay que perder la dimensión trágica desde la alegría que pudiéramos generar entre nosotros como encuentro, ¿no? Y como reconstrucción. Yo creo que se ha dado un paso adelante en ese sentido. Es decir, si de aquí salen el observatorio, si de aquí salen las redes, si eso se empieza a constituir, vamos a tener mejores posibilidades de generar esa resistencia frente a un desmoronamiento brutal, ¿no? Ahora, yo creo que ha estado presente en cada una de las mesas. Yo creo que retomo lo que dijo Rodolfo hoy, que claro, está como un reto para la comunidad verse en lo que tenemos en común ante lo que está sucediendo alrededor. Me parece que la propia mesa que vimos ahorita, es decir, las distintas estrategias, se ha estado reflexionando sobre las distintas estrategias en concreto que se están dando a partir del reconocimiento de una realidad muy terrible alrededor, pero sí veo una respuesta en miembros de la comunidad, en algunas de las mesas, para abordar esa problemática. No sé si alguien quiere abundar sobre el tema, responder o pasar a otra reflexión sobre lo que conviene hacer con la muestra, qué es lo que pueden proponer para mejorar la muestra hacia el año que entra. Ahora que veo al maestro Martín, quisiera nada más citar brevemente un ejemplo de cómo nos cuesta hacer comunidad. Hace unos meses él y otros compañeros convocaron la toma de Conaculta en el DF para tratar ciertos temas que estaban ahí pendientes. Yo tuve oportunidad de decirle a los jerarcas del Consejo que íbamos a tomar Conaculta, que ojalá que nos recibieran, etcétera. Y entonces estaba todo Conaculta, desde Saúl Juárez para abajo, los directivos, todo el mundo Conaculta, y nosotros éramos 10 gatos más el llanero solitario. Entonces, verdaderamente se murieron de risa porque estaban ahí las autoridades dispuestas y nosotros no estábamos. Ojalá que aquí sí estemos. Desde luego que sí hay que siempre tener muy presente que pues el teatro que hacen ustedes, el que yo observo, y nosotros como comunidad tenemos que ser cada vez más perceptivos, receptivos y reflexivos respecto del entorno, y tenemos un compromiso como comunidad a responder a esta realidad. Y bueno, pues de muchas maneras me parece pertinente buscar esa reflexión. Yo sería más concreta, en tanto el Congreso que me tocó vivir, pensaría que podría comprimirse en 4 días y ser mucho más intenso en 4 días, pero que pudiéramos estar todos los 4 días. Y en cuanto a los becarios, por ejemplo, me parece que es un programa súper, de verdad estoy totalmente a favor de que esto suceda y a favor de que crezca, porque creo que sí hubieron sobre todo muchos tropezones al principio, mucha necesidad de controlarlos, poca confianza, que fue algo que después Villarreal se acercó y les comentó cómo vamos haciendo este ejercicio de confianza y cada quien hace lo que quiere, como no participando, que creo que no fue tan fluido del todo. Inclusive hay el caso por ahí que no quisiera que lo dejáramos de mencionar, Laura Jaime, que participó dentro del Congreso y fue becaria también, y tuvo algunas penalizaciones como becaria porque no acudía a todas las juntas de becaria, pero estaba en el Congreso, no estaba alaciándose el cabello. Entonces, ¿cómo tener más sí, porque es china, era el chiste, pero bueno, como tener más esta confianza con la gente que viene, porque viene a trabajar también, vienen porque quieren, y bueno, pues también que ellos tengan una voz, aunque creo que ya ayer expresaron todos los sentimientos que tenían sobre eso, pero de verdad creo que con ellos podrían ser un ejército de gente entrevistando, haciendo notas, que no tuvieron mucho tiempo porque tenían una serie de actividades, otras también. Creo que se pueden explotar mucho más, y sí hay que explotarlos porque son becarios, pero creo que se pueden lograr mejores cosas. A ver, Aristeo y acá.
Bueno, yo pienso dos cosas que me gustaría poner en medio del círculo. Una es sobre la metodología para trabajar en un congreso o en un encuentro. Creo que sería importante, en este caso no se pudo hacer, pero sí compartir la experiencia que tuvimos en Guadalajara, en Jalisco, con la muestra estatal de teatro, que se diseña una metodología especial para el encuentro de la comunidad que apoya, digamos, o que nos permitió de forma rápida poder poner en juego las preocupaciones que teníamos y hacer las propuestas sobre cómo solucionarlas, pero sí sería necesario, creo yo, pensar en una metodología que permita integrar más agentes dentro, digamos, de esa reflexión y que dé los espacios y los tiempos que necesitamos para que esto suceda, ¿no? Por un lado. Entonces la metodología creo que estaría bueno también compartirla en algún momento por si se puede utilizar. Y como una segunda idea que me gustaría poner en juego es la de, dentro de las líneas curatoriales, digamos, de la muestra, creo que sí es necesario, pensando en lo que decías ahora, Luz Emilia, ¿cómo podemos contemplar, por un lado, procesos de trabajo, estéticas, que estén afrontando problemáticas, ¿no?, concretas en su contexto, y que para presentar lo que están haciendo en sus contextos requieren a lo mejor de un espacio distinto dentro de una muestra, que a lo mejor puede ser un espacio que requiera de una semana de trabajo aquí para poder presentar lo que hacen, ¿no? Creo que eso también sería muy importante pensar, porque pasa que digamos, el muestreo que tenemos acá es un muestreo de un cierto tipo de teatro que solo que opera, digamos, desde la exhibición de una pieza, pero hay otros procesos que requieren de otro tipo de exhibición, ¿no?, por un lado. Y esto también tiene relación con otro punto de ese punto, que sería cómo contextualizar, ¿no?, las piezas. Creo que sí es muy necesario pensar en cómo contextualizar muchas de las experiencias que están acá, que desde Leri ya se puede hacer, pero también tendríamos que un poco problematizar esa manera de contextualizar las piezas, porque muchas de las críticas, de las conversaciones que hemos tenido acá, no ha aparecido el contexto y las preocupaciones específicas de esos dispositivos que están exhibiéndose aquí, y es necesario saber de dónde vienen y cómo están actuando, ¿no? Entonces habría que pensar en cómo generar esa contextualización. Esas dos cosas son las que yo quería poner un poco en juego. Pues sí, quedan anotadas. ¿Alguien más? A ver, tú habías... No. Bueno, tiene que ver con la cuestión de los becarios, son propuestas, pues. Yo propondría que los becarios tendremos que tener también un perfil de acuerdo a lo que es funcional que quieren que hagamos en la muestra, ¿no? De repente a mí me parece que el parámetro era enviar nada más a convocatoria, porque yo estuve un poco preguntando cuál era el parámetro entre nosotros, y hay muchas diferencias un poco. Creo que no tendrá que ver con la cuestión curricular, sino más bien cómo puedo ser como becario funcional a la propuesta de la muestra, ¿no? Y que no quede nada más en, pues me eligieron del Estado y vengo a qué, ¿no? Como aportación, pues. También creo que es importante que la primera función de los becarios pudiera ser también realmente hacer un registro real, un contacto real en nuestro estado, ¿no? O sea, tenemos el Sistema Nacional de Creadores. A mí me parece que debería haber un directorio, un contacto directo donde podamos decir San Luis Potosí no solamente es la capital, y buscar en los municipios el contacto real con los creadores, para entonces cada vez que salga la convocatoria y esas cosas sea real que estamos mandando a esos otros creadores, más allá que no se enteran que también están interesados, ¿no? Y creo que también el perfil de los becarios se debería también desde ahí, ¿no? Desde que no se quede nada más en los perfiles de la capital de nuestro estado, ¿no? O sea, hay gente en otras comunidades que seguramente podría ser más funcional dependiendo de los criterios de la muestra. Pues sí, eso también implica un trabajo en su estado, un trabajo de organización de ustedes mismos, y bueno, pues sí, refinar cuáles son los requisitos y un poco cuál va a ser su función aquí, definirlo de una manera más clara desde el principio, es lo que quieres pedir, ¿no? Pues sí me parece que... Bueno, yo he visto que la Muestra Nacional de Teatro en este rediseño ha enfatizado el tema de ser comunidad
y de dar apertura a los procesos que son importantes, más que a canonizar alguna forma u otra de hacer teatro, más que hacer una selección de lo que está más decantado, etcétera. El énfasis, aunque puede estar ese proceso también de alguna forma ahí, ha sido la creación de comunidad. Y me parece, yo en lo personal creo que esto es lo que hay que seguir buscando, que esto sea cada vez más fortalecido en la diversidad, en el diálogo incluyente, plural, y de dar visibilidad a las distintas posibilidades de hacer teatro. Me parece que eso, no sé cómo lo ven ustedes, cómo vieron esta parte, se fortaleció en relación con otras muestras. Sí, a ver. Yo voy a un poco insistir en esto que he comentado hace poquito, pero con algo ya mucho más concreto que se lo comentaba Alberto Villarreal. Esta situación, y creo que podría servir para esta contextualización de todas estas teatralidades que hemos visto y que se presentan. Algo muy concreto, para cada línea curatorial. Pongo como ejemplo el Festival de Cádiz, que efectivamente tiene la parte de creación, pero paralelo hay un coloquio de investigación. Entonces, no pensar esto como separado, y que integra crítica y que integra creadores, es decir, los creadores mismos hacen investigación, hacen reflexión sobre su trabajo, y sabemos que los más sólidos son los que reflexionan en torno a ese hacer y a de otros compañeros. Le ponía el ejemplo a Alberto acerca de un seminario permanente de investigación que hay en la UNAM, que acaban de invitar a Rodolfo Obregón, a Alberto Villarreal, para que hicieran esa reflexión, sobre todo sobre esa línea de performance y teatralidad lateral, ¿no? Entonces, para cada línea curatorial, convocar a investigadores que tuvieran que ver con esto, una convocatoria abierta. Entiendo que el problema es el presupuesto, entiendo eso, pero creo que es muy importante integrarlo para complejizar más esa reflexión, contextualizar mucho más y hacer comunidad. Algo de lo que tanto se habla. O sea, tú estás pensando que desde el proceso mismo de ir elaborando las líneas curatoriales hubiera un cierto acompañamiento de los estudiosos, de los que han producido alguna reflexión sobre esas líneas curatoriales. Y sobre todo algo, estén aquí. Sí, y sobre todo algo muy abierto, una convocatoria, porque el punto es, sí tendría que venir desde la dirección artística, una dirección artística híbrida, ¿no? No solo hecha de creadores, sino también de investigadores. Yo estoy pensando en que podría ser Ileana Diegues, Rodolfo Obregón, gente de punta que pudiera también seleccionar trabajos de investigación, pero sí es muy importante que fuera abierto, porque justamente esos investigadores no están en esas instituciones, ¿saben? O sea, lo pienso en muchísima gente, alumnos, gente de mucha trayectoria que están allí y que estoy segura que hubieran metido algún proyecto. Pues sí, se va a reflexionar seguramente. Sí, Beto. Gracias, aprovechando que agarré el micrófono. Sí, claro. Era para pasarlo y ya me lo quedé. A mí me llama la atención una cosa acerca de la propia naturaleza de la muestra y lo exitoso hasta donde llega, que es el hallazgo de esta ocasión. Y lo que me parece curioso es estar al azar de que determinadas personas que están a cargo, por la buena fortuna de estar ahí sentadas, puedan tener estos resultados y la mala noticia sea que pronto se vayan y esto pierda sus hallazgos. Porque se ha estado hablando mucho sobre lo conseguido en este nuevo formato. Creo que el señor Meliá ha dado muchas muestras y todo el mundo ha admitido que encuentra en él apertura para que este tipo de cosas se hayan evolucionado de tal modo. Y esta dirección artística así de hippie como se conformó y todo lo que consiguió al respecto, pues dio en el clavo acerca de muchas cosas, otras tantas faltarán por afinarse. Pero de estas ya conseguidas, mi pregunta específica es, ¿no habrá el modo
sin oficializar, institucionalizar, petrificar, de dejar de un modo más formal el hecho de que no exista la posibilidad de dar pasos hacia atrás. Si la propia dirección artística del año que viene decide no establecer estas líneas, no abrir las categorías, no establecer los diálogos, no motivar entonces, y vuelve a ser una cartelera teatral nada más en donde todos estamos, vamos a darnos contra la pared el día que Meliá se vaya y el día que la dirección artística ya no tenga a Villarreal y el Mosco y todos los demás, por supuesto, y no es un riesgo demasiado grande, no hay el modo, por lo menos, de poner una suerte de reglamentación, de principios elementales ya, de que esto no tenga la posibilidad de retrasarse. Raquel, levantaste la mano, probablemente tienes alguna respuesta a lo que se planteó. Bueno, justamente quería decir algunas cosas que me suman lo que dices, pero creo que sí, la muestra es un ente vivo, dependerá de nosotros de que esto continúe evolucionando. Yo quería justamente agradecer a la dirección artística, me ha tocado ser parte de la dirección artística y no es nada fácil. Entonces, los acuerdos a los que llegaron, muchas gracias, compañeros, por haber logrado lo que se logró. Juan, el equipo de trabajo de Juan, Betsa, Alma, César, Mario, y pues yo creo que es seguir empujando. Ahora entiendo que el esquema de la dirección artística es que siempre es por 2 años y si no pueden todos, hay una cierta continuidad. Pero yo creo que es algo vivo, o sea, dejar fijo algo siempre es como a contrapelo. Entonces yo creo que es como una evolución y yo sé que siempre los dineros son difíciles, la cantidad de gente que somos, etcétera, pero creo que hay una voz que nos falta, hay muchas voces que nos faltan, pero una que yo quisiera mencionar y comentar brevísimamente mi experiencia fue el maravilloso equipo técnico que nos tocó en esta ocasión, comandado por Mario, que además de verdad... Sí, y pues en esta ocasión se dio el reconocimiento a Macedonio y al Teatro Comunitario, y en ese sentido lo que quiero mencionar del equipo técnico es que nosotros tuvimos chicos de Guadalajara, Colima y no me acuerdo de dónde más. De León, de Durango, de Guadalajara, del DF y de San Luis Potosí. Fantástico. Y eso también está permitiendo, o sea, un intercambio de saberes, vínculos bien interesantes, y yo creo que es una voz que sería muy importante que se incluyera en algún momento, de alguna manera, en la muestra. ¿Sí? Me parece que el tema pasa también por la involucración de los estados, porque ahorita, por ejemplo, estamos muy contentos de ver a los becarios porque sus estados los becaron, y me acaba de decir Toño Cristani que no, que es dinero de la federación, que les mandó también y que es con ese apoyo con el que los estados están mandando a sus becarios. Entonces, en la medida en que los estados claramente te mandan y se olvidan, me parece que es muy importante que se involucren de otra manera, más comprometidos, para que puedan suceder las cosas que se están planteando. Sí, sí, ciertamente. A ver, sí. Pues nada más se ha hecho mucho la insistencia en que mucho del trabajo depende de nosotros, pero nosotros no tenemos una infraestructura para ir, ¿no? Para movernos en comunidad. Muchos, bueno, ahorita las redes sociales es lo que más nos convoca, pero no hay maneras de hacer algo más grande, ¿no? Entonces, un poco es el comentario, pedir a los estados que se involucren, claro, ¿no? O sea, no que nos patrocinen giras por el estado para decirles lo que pasó aquí, pero que de alguna manera, que no nada más sea un hecho de enviarnos y ya los becamos y ya cumplimos con una cuota de representativa y se acabó, sino que se involucren de alguna forma, ¿no? No sé en qué formas, no sé en qué maneras, pero sí que no nos suelten de la mano y a la par nosotros hacer un trabajo, para eso somos creativos, ¿no? Para resolver a partir de las limitantes, pero sí que si el Estado está involucrado, pues nos puede favorecer un poco más el trabajo, no solamente de nosotros, sino hacia afuera, ¿no? Con los, pues sí, los definitivamente, demás. O sea, como buscar la forma de apoyar desde distintas instancias, que el Estado se involucre más, como decía Fernando, para eso también.
que ustedes también o sea, les toca como pedirlo también y encontrar la forma de apoyar desde otras instancias que esto se dé, pero va a ser mucho más efectivo si la comunidad lo pide. Yo lo que veo que ha sido un tema constante en esta muestra ha sido el reconocimiento de la comunidad en distintas instancias de la responsabilidad de que las cosas ocurran, de hacer que la propia muestra, las iniciativas de las salas, distintas alternativas institucionales, ya no estar esperando que venga desde arriba y que se proponga desde arriba, sino tiene que venir desde abajo y corresponsabilizarnos tanto con la posibilidad de hacer el trabajo teatral como de lo que este trabajo tiene que ver con la comunidad y lo que decía Martín de la forma de tejerse con el entorno. Gracias. Gracias. Bueno. Primero que nada, agradecer una vez más. Creo que ayer nos hicieron una pregunta de qué íbamos a hacer nosotros con este proyecto, ¿no? Creo que ahora de pasar de becarios vamos a pasar a ser gestores con las propuestas que tenemos. Y bueno, esto es algo muy revelante para nosotros. Ahora voy a tener la oportunidad de viajar a 2 festivales, uno en Chiapas y voy a ir a una muestra en Campeche. Entonces, estos vínculos que estamos formando, que es gracias a este proyecto que se hizo, es fantástico. Yo quiero reiterar las gracias, en verdad, que pese hubo tropiezos y todo eso ya lo hablamos ayer, es algo muy bueno, una labor muy loable, y toda la gente que trabajó, tanto el equipo técnico como todo el staff que estuvo aquí, es muy aplaudible y bueno, es un experimento que creo que salió muy bien, que creo que año con año va a ir mejorando si esto llega a seguirse haciendo de esta forma. Y bueno, que nuestra participación no vaya a quedar así, en el sentido de que no tenemos que pedir cada año, ¿no? Si no somos convocados, me refiero a nuestro trabajo no termina aquí, nuestro trabajo continúa en nuestros estados y nuestra misión es hacer estos vínculos entre nosotros, que ya se está haciendo, que es lo que mencionaba, que les comparto, que estoy muy emocionado que ahora se están dando cosas mucho más fácil, más porque tenemos vínculos, ¿no? Jalisco, tenemos de todos los estados que vamos haciendo fuerzas, y entonces creo que amalgamar esas fuerzas y que ustedes sean los iniciadores de esto y que nos tomen en cuenta es muy loable y muy gratificante, ¿no? Ser los pioneros en esto. Nada más quería reiterar eso y pues invitar a mis compañeros que pues sigamos en estas plataformas, que no quedara nada más ahí, y decirles a ustedes que no va a quedar nada más ahí, y que pues está de más no decirles que lo estamos agarrando, amachando y agradecidos de esto. Pues sí, creo que definitivamente una de las cosas que se pide que sigan es este programa de los becarios, y que ha sido una bisagra generacional, o sea, ha abierto un diálogo generacional muy importante. ¿Alguien más? A ver, sí. Ahí va. El staff. Bueno, nada más regresando a la idea de comunidad, creo que ya se me fue. La comunidad exactamente es esto, ¿no? Y regresar a la comunidad nos va a llevar a lo que decía hace unos momentos, la idea de cohesión social y de devolverle a este México devastado una comunidad que empieza en esto, simplemente en el hecho de reconocernos frente a los ojos, ¿no? Y bueno, no quiero ser, y creo que ese es uno de los objetivos que creo se logró dentro de los becarios, aunque sea simplemente fraternal en este momento. Desde ahí creo que es más que cumplido. O sea, ya lo que viene adelante es un trabajo de responsabilidad y compromiso de los demás. Y nada más, era como importante para mí recalcar como ese punto, porque si no también se queda como ido que sí se está trabajando en reconstruir una sociedad, y es inevitable con el simple hecho de reunirnos todos y poder escucharnos. Ya. También me parece un contrapunto interesante que en realidad si hay un avance del autoritarismo en nuestro entorno, nuestro sistema político está en una situación verdaderamente de deterioro, de desmantelamiento, de abuso, y que hay un espacio de contraste en lo que ha pasado en el teatro. Por lo general, Fernando siempre insistía que en el teatro se reproducía el PRI de una manera muy tremenda, y aquí veo que pues, se abre felizmente una posibilidad distinta de diálogo, de apertura, de
como lo contrario de una postura dictatorial, ¿no? Una pregunta. A ver. Yo solamente quisiera comentar, recalcar la gran oportunidad que significa entre los varios aciertos de este nuevo formato de la muestra, las líneas curatoriales que permiten visibilizar específicamente cosas muy importantes que de repente habían pasado por alto previamente, el formato de las clínicas que permiten una cierta diversidad de conocimiento donde puedes tener interacción sobre todo con lo que viste en el día anterior, pero ya explicado y la oportunidad de desmenuzarlo junto con los creadores. Creo que también es muy importante tomar en cuenta que información es poder y se está generando información. O sea, este acierto de tener documentación, de tener registros, permite bases teóricas para un montón de cosas más allá de esta muestra, más allá de este congreso, porque entonces existen ya referentes. No es simplemente, oye, me platicaron que en Baja California hay un tal, sino que hubo una ponencia, hay un documento, hubo ideas, hubo hasta estrategias que se plantearon que pueden ser consultadas y multiplicadas. De repente, si tenemos algún compañero dentro de nuestra propia comunidad que está en proyectos diferentes a los nuestros, pero vinculados a algo que se tocó aquí en la muestra, se le puede decir que existe esta información y acudir a todos estos materiales que me parece valiosísimo que existan, porque como comentaba hace un ratito con David Gaitán, tener estos materiales para consulta que nos estandariza el conocimiento permite un avance respecto a lo que sucedía anteriormente de la plática de pasillo, de hoy en la mesa a la hora de la comida se nos ocurrió que, sino que se estandariza precisamente para que exista esta difusión. Y esa información permite empujar proyectos, iniciativas tan diversos como los temas tratados. Entonces, creo que ese es uno de los grandes aciertos y pues que se convierte en un referente de consulta para todos y para la propia multiplicación del conocimiento. O sea, que continúe este esfuerzo de documentar todo lo que ocurre en la muestra y que quede registrado, porque también de esa manera podemos ver a futuro, es mucho más difícil cambiar si algo funcionó, si hay un registro, que si no lo hubiera, ¿no? Ahí está el referente. Y ahí se puede discutir si conviene o no seguirlo reproduciendo, con base en algo muy concreto, que es el registro de lo que sucedió. A ver, David. Hola. Específicamente, quisiera comentar sobre el proceso de selección de las obras que están en la programación de la muestra. Si bien creo que es muchos pasos adelante, un par de cosas que siento que noté. Me parece que la decisión a propósito de las líneas curatoriales, en efecto, creo que ayudan a organizar y a entender de un modo distinto la programación, que es para bien. Sin embargo, en la convocatoria se solicita a las compañías que ellos decidan en qué línea curatorial inscriben su obra. Y siento que el teatro, por su fenomenología natural, hay muchas obras que atraviesan distintas posibles líneas curatoriales, lo cual obliga, en tanto que uno de los criterios era balancear las obras que pertenecieran a cada una de las líneas curatoriales, me parece que eso obliga a las compañías, en tanto que su objetivo es quedar seleccionados en la muestra, a tomar una decisión estratégica más que estética, en fin. No me parece particularmente la línea curatorial de teatro independiente, siento que es una complicada de acomodar. La propuesta en específico creo que tendría que ser que en la convocatoria las compañías pusieran todas las líneas curatoriales en las que ellos consideran que podrían inscribirse, explicar por qué, y en todo caso que fuera un trabajo del jurado decidir en dónde podrían calificar y por qué motivos, acompañado esto de, que me parece de los grandes hallazgos de esta muestra, de las clínicas y lo que cada compañía propone para su clínica, que me parece que no estoy seguro en qué medida fue así en la selección, pero que debería ser de los criterios más determinantes para
para la selección de las obras, que es lo que además de la obra misma pueden sumar al proceso de hacer comunidad y generar conocimiento. Eso por un lado. Y lo otro, siento que tanto para el proceso de selección de la muestra nacional como para los procesos, todos los procesos de convocatorias públicas, me parece que aprovechando que sobre todo en la muestra se está grabando, subiendo todo, transmitiéndose en vivo, me parece que eso debería incluirse hacia las conversaciones del jurado sobre los procesos de selección. Me parece que un paso adelante sería que tanto en los convocatorios de la coordinación como del FONCA, como de premios de dramaturgia, en fin, todas en las que hay recursos públicos implicados, creo que la conversación tendría que ser pública y generar y subir a la red las 50 horas de discusión sobre las obras para que se pueda tener acceso a los criterios que hicieron que una u otra obra fuera seleccionada, porque la conversación que hay detrás de eso, creo que nadie ponemos en tela de juicio que hay mucha conversación y mucho pensamiento generado ahí, mucho pensamiento crítico, pero creo que ese es pensamiento valioso y además creo que ayudaría a disipar fantasmas, dudas que inevitablemente se generan con cada una de las selecciones que se hacen. Además creo que obligaría al jurado, más obligado de lo que ya naturalmente está, a hacer un proceso riguroso, a ver los videos, a especializarse en todas las obras que están. No dudo que sería violento, sobre todo las primeras veces, para quien no quede seleccionado, pero eventualmente creo que es un ejercicio que sería sano y necesario, y que está la tecnología para poder implementarlo desde ya. Sí, yo quizá tenga una mirada un poco desde afuera, porque la verdad participé muy poco en las mesas y en el Congreso y demás, pero como una primera percepción, sí quisiera decir que lo primero que habría que celebrar es el hecho de la voluntad de cambio, creo, ¿no? Después de un proceso de desgaste, de cuestionamiento de la muestra, desde la organización ha habido una respuesta, ¿no? Entonces, de entrada, el hecho de que haya una respuesta, creo que ha sido digno de apoyarlo. Y por otro lado, creo que todos los participantes precisamente nos hemos sumado a esa voluntad y ha habido un gesto y una actitud de sumarnos a esa posibilidad de cambio, y ha resultado afortunado, creo, en los resultados de estos 10 días. Sin embargo, también creo que no podemos cantar victoria respecto a que la muestra ya cambió. Yo creo que inició un proceso de transformación que no sabemos a dónde nos va a llevar, y ahí es donde yo quisiera ubicar la reflexión, porque lo que me ha faltado escuchar son las metas, ¿no? Yo he escuchado palabras que luego pueden sonar muy retóricas, ¿no? Porque hacer comunidad es una intención muy sana, por supuesto, pero ¿qué significa hacer? Es decir, por hablar de un ejemplo concreto, este proyecto piloto respecto de los becarios, que a mí me parece extraordinario, nos deja ahora ya a un grupo de personas que han compartido ideas y demás. El año próximo va a venir otro grupo. Yo pensaría, ¿qué va a pasar dentro de 5 años? ¿No? Habrá 300 personas que habrán vivido esta experiencia. ¿Qué se va a realizar? ¿Qué van a sumar? ¿No? ¿Qué van a constituir? Entonces, yo me preguntaría, no sé si se hizo en alguna mesa, en alguna de las dinámicas de trabajo, es establecer de aquí a 5 años qué va a pasar con esta muestra. ¿Va a seguir tal como hoy se rediseñó, o deberíamos pensar de aquí a 5 años la muestra debería hacer esto, de aquí a 10 años la muestra debería hacer aquello, ¿no? Y siento que esa es la parte programática que está en el aire en este momento, y entonces lo que nos hemos quedado es con la intención. Vamos a hacer una red, sí, vamos a hacer esto y vamos a hacer comunidad, pero ¿para lograr qué? ¿No? Ese es para mí el punto que sería crucial pensando en el futuro, ¿no? Sí, claro, que acabará siendo mucho más concreto. Y bueno, pues yo creo que hay algo muy rescatable en todo esto, que es la multiplicidad de posibilidades, de que entre ciertas posibilidades de teatro que no estaban incluidas. Y entonces también repensar
qué nuevas líneas curatoriales pudieran aparecer. O sea, yo me imagino que de todo esto, seguramente todo esto que se está hablando ahorita va a pasar por un proceso de reflexión y seguramente habrá ajustes para la próxima muestra, y que es importante ir viendo ya a largo plazo ciertos programas que sí están quedándose seguramente en la muestra, ojalá como el de los becarios, que se vea a largo plazo cuál fue su efecto y cómo puede funcionar mejor. Sí, Sandra. Gracias. Bueno, nuestro panorama, aquí nuestro contexto en Aguascalientes, tenemos, bueno, hay 3 escuelas de teatro y creo que es un poco preocupante que los chavos no estén, ¿no? Que los chicos universitarios sean los menos que estén conviviendo con la gente que, pues en algún momento pudieran tener contacto, ¿no? Entonces, ¿de qué manera la muestra nacional puede hacer un trabajo también para que las universidades se unan a esto? Porque es un proceso también, como ya hemos dicho, de conocimiento, ¿no? Entonces, como que se olvida un poco esa parte de decir, involucrar a la universidad para que los chavos no digan, es que a mí no me enseñan. Pues ven a ver, ¿no? O sea, ven a ver qué se está haciendo, qué se está proponiendo afuera, para que también pues vayas formando tu sentido crítico, ¿no? ¿Puedes pasar el micrófono? Sí, allá. Tengo uno. Bueno, va un poco vinculado con esto que comenta Sandra. Yo creo que finalmente el acontecimiento, el hecho tal cual es importantísimo, la planeación, la evaluación del mismo, las metas, como señala Luis Mario, es decir, hacia dónde vamos a ir después, etcétera, etcétera. Cómo se hace todo ese proceso tanto de planeación como de ejecución, como de evaluación. Y yo creo que algo que también es muy importante y que no cambia finalmente es la sede. La sede, que siempre va a haber una sede, y en este caso yo hablaría en concreto que pudiera pues señalarse, plantearse, quizá dotar un poquito más de tiempo hacia la mirada, hacia el lugar al que se va, para también dar un seguimiento de lo que se va a quedar, ¿no? Yo creo que esa es una preocupación, bueno, desde mi punto de vista, porque finalmente si no parecería, y que en algún momento lo hemos mencionado, que pues nada más es un viento que pasa y que finalmente qué es lo que se queda tanto en la historia nacional, pero también en la localidad, ¿no? Que tiene ciertas particularidades que el próximo año se irán a otra ciudad, y entonces qué movimiento sucede, pero qué eco se va a quedar, ¿no? Y entonces eso, claro, yo concuerdo mucho con esto que dicen que nosotros tenemos que tomar pues la conciencia en primero y la responsabilidad de accionar en virtud de que las cosas sigan pasando, ¿no? Pero finalmente ustedes tienen una gran experiencia y bueno, yo en particular en Aguascalientes, pues realmente es una primer muestra para muchos que estamos aquí, porque hace 20 y tantos años que esto no ocurría. Entonces todos los que no estábamos en ese momento, pues realmente para nosotros es una primera experiencia que nos marca, que nos señala, que nos pone en la mira, pero que también obviamente nos responsabiliza. Y yo pediría nada más que también, que en algún momento se dijo, se nos iba a otorgar pues cierto espacio para poder pues plantear, hablar un poquito, incluso desde el proceso de selección, de los que participaron, etcétera, ¿no? Entonces yo nada más lo que apuntaría es que también la mirada fuera hacia la localidad en particular, que pues finalmente es algo que está constante año con año. Yo creo que de la experiencia de esto, como me tocó estar en esta línea curatorial, yo propondría a la Muestra Nacional de Teatro que se hiciera un pabellón del Estado, ¿no? Que se hiciera una exposición de fotografías, que pudiera haber alguna forma de exponer el trabajo de los grupos que así quisieran hacerlo, que la propia exposición del marco se hiciera junto con la comunidad, efectivamente con más tiempo, y donde hubiera un diálogo entre esta mirada que viene de fuera y se fuera construyendo este marco en conjunto. Me parece que haría una repercusión mayor en el Estado, se podría ver de manera más
detallada y como quedar más visible la teatralidad del Estado. Eso lo vi con claridad, que sería ideal que sucediera de esa manera, y pues lo pongo como una propuesta a que así sea. Y luego pienso que la experiencia de lo que va a dejar la muestra en el Estado, sería interesante que hubiera un pequeño espacio o un espacio que ya se determinará cuál, como para reflexionar qué fue lo que pasó en este año en Aguascalientes después de que vino la muestra. De alguna forma que hubiera la oportunidad de un año después hacer una reflexión sobre lo que quedó, sobre si hubo alguna modificación. Y pues bueno, eso creo que sí sería interesante darle seguimiento. Yo quería comentar algo que no hemos mencionado aquí, que fue otro espacio nuevo y que fue una ganancia, creo, el Ágora, que bueno, los becarios creo que le sacaron máximo provecho. No solo por la fiesta, porque hicieron las reuniones ahí, porque hubo forma de programar cosas, porque inclusive quienes programábamos cosas, pues también teníamos a los becarios ahí para hacernos audiencia, y quizás encontrar la forma de vincular más este espacio a la gente de Aguascalientes. Yo traté de convocarlos, que hice algo específicamente para hablar sobre el panorama del teatro de Aguascalientes, y éramos 6, tú estabas ahí, algunos de los que estaban ahí, pero creo que era difícil hacer la difusión en medio de todo esto, y creo que la gente que no estaba en los hoteles sedes o que no era llevada directamente al Ágora, no supo bien dónde estaba el espacio, no sabía bien dónde buscar la programación. Entonces, una cosa de hacerla visible, hay que encontrar cómo, porque no es nada sencillo, hacerlo visible a la localidad, porque de repente fue un lugar solo para los que veníamos de fuera, y la idea era poder hacer el encuentro con los que estaban aquí también. Ray quería hablar allá atrás. Ray. Yo solo quisiera... ¿Tiene que grabar? No me graben, por favor. No tan rápido. A mí me gustaría... He escuchado como que se repiten, que son comunidad, apoyo, etcétera, continuidad. No sé si o he escuchado muy poco plantear la palabra público. No se reflexiona muy poco sobre el público, sobre cuál es nuestro papel al estar aquí. Parece que lo único que nos importa, o lo que más nos importa, es el encuentro con otros creadores, pero no con el público de esos creadores. No sé si se haya planteado hacer un análisis posterior sobre cuál fue el impacto de nosotros y de todo el dinero que se invirtió con el público de Aguascalientes, porque si no me sigue pareciendo que es nuestra fiesta. Es todo. Es que también allá hay una complejidad por... A ver. Siguiendo con esta línea, qué bueno que tocas el punto del público. Creo que estamos desvinculados de la sociedad civil a la que tanto queremos acudir, efectivamente, al quedarnos entre nosotros, y eso creo que está pasando en muchos de los festivales que se están organizando en general, de no saber cómo abrirnos a otro tipo de gremios, en particular los maestros, en particular todo lo que estabas diciendo sobre los mismos alumnos de las facultades que no están aquí, cómo poderlos involucrar. Creo que ellos también quieren su visibilidad. Hablando de Aguascalientes, me imagino que las mismas facultades quisieran estar más presentes, y seguramente si no están aquí y si no han enviado sus alumnos es por alguna razón. Creo que habría que buscar las maneras de abrirnos hacia los distintos gremios, que para ellos sí hay un gasto del Estado, hay un gasto público para que una muestra nacional de teatro genere
un movimiento mucho más grande, abierto en distintas direcciones al estar acudiendo en una u otra ciudad. Creo que nos hace falta todavía abrirnos al público y a los demás que nos van a ayudar a ser más visibles dentro de esta sociedad civil que queremos ver, cómo retejer el tejido social, cómo irnos más hacia los alumnos, hacia los niños, hacia todos los que están involucrados con ellos, ya que es una fiesta efectivamente poder tener tanta gente reunida en una ciudad en un mismo momento y ir un poco más allá para que haya más actividades. Claro, no podemos todos acudir a todas, pero cada uno sabrá escoger dentro de esta amplia gama de oferta artística, pedagógica en una muestra nacional a cuál quiere acudir y a cuál le interesa para que haya más provecho. A ver, otro participante, Raquel, aquí. Uy, este no se mueve. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Víctor, vengo de la parte caliente de Michoacán, entonces me gusta la parte de reflexionar con el público, ¿no? Porque cuando vas a llevar un taller, unos títeres para los niños, preguntas ¿qué es lo que quieres ser de grande, no? ¿Cómo atacas a esta comunidad, a este público cuando te dicen quiero ser narco? Entonces, ¿qué estrategias llevo hacia mi comunidad, hacia mi pueblo, hacia mi gente, ¿no? ¿Cómo nos quedamos en la parte de la muestra nacional, cómo transgrede y llega hacia estas comunidades? Yo me di cuenta muy tarde de los becarios. Creo que es un programa genial, dejando ahí esa parte. No estoy dentro de lo que es la capital de lo que es Morelia. Entonces, esta parte de cómo llegamos a las comunidades, cómo llevamos un mensaje cuando hay un tope social muy fuerte entre lo que se está viviendo y lo que ya decían, ¿no? Esta deformación que ha habido de personas en el país, de lo que estamos viviendo, ¿no? De todo esto. Entonces, es muy importante el qué voy a llevar con esta cuestión artística, con esta cuestión de una puesta en escena de teatro, de una sinfónica donde solamente asiste el maestro y los dos familiares y algún otro compañero que está en esta parte, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos hacia allá, no? Toda esa parte, qué chido que haya tanto joven que se ha decidido a venir, pero tocando el punto de hacia dónde llegamos, hasta dónde llegamos con el público, porque realmente se queda entre la comunidad artística, que presentamos un espectáculo y que nosotros mismos lo vemos, ¿sí? Y entonces es como un poco externar esa parte hacia dónde queremos ir con nuestras puestas en escena, por más simples y sencillas que sean, ¿sí? No podemos llevar un espectáculo grandísimo a una comunidad, pero qué impacto vamos a tener con el espectáculo sencillo que llevemos, ¿no? Raquel. Yo solamente quisiera mencionar que tal vez algo que sí sea importante pulir es el tema de los boletos. Porque nosotros tuvimos, era cupo reducido, 70 personas, y el día que estuvo abierto al público se nos quedaron unas 50 personas fuera. Pero los días que fueron solamente para participantes, nos quedaron muchos lugares vacíos porque la gente con boletos no llegó. Entonces, yo creo que es importante, de alguna manera, no sé cómo organizarlo, pero que tal vez esté abierto también al público y a cierta hora los que no llegaron con boletos que se le dé acceso al público, porque como no hubo difusión, entonces el público general no sabía y nosotros tampoco que la gente con boletos no llegaría. Y creo que para nosotros como participantes de la muestra sí es una responsabilidad que si tenemos un boleto, ¿no? Y sabemos que no vamos a llegar a la función, lo entreguemos o no sé, creo que hay que pulir el tema del boletaje. Eso es muy importante. Bueno, creo que como acción concreta el
la propuesta de establecer en el próximo Congreso un eje temático totalmente relacionado con el público, porque se habló mucho de los espacios, cómo gestábamos, cómo lográbamos entablar un espacio, se habló mucho de técnicas, de estéticas, poéticas y tal, pero en las mesas fue un punto importante que faltó, se habló muy poco de cómo nos hemos acercado al público, qué estrategia ha seguido cada creador, qué le ha funcionado para que más público conozca el teatro. Y creo que exactamente seguir también en eso un registro de, por ejemplo, a las funciones que han habido en Aguascalientes, cuánto público que no es de teatro fue, o sea, cuánta gente que no es de teatro fue a esas funciones y por qué y cómo se podría atacar, porque exactamente van a pasar 31 años o 26 para que Aguascalientes vuelva a tener una muestra nacional y así con cada estado. Entonces, ¿cómo se puede sacar el mayor provecho para esta comunidad que está recibiendo? ¿Sí? Sí. Gracias. Respecto a lo que dice Raquel, yo estoy de acuerdo con la cuestión de los boletos. Supongo que esta división de programaciones fue estratégica y bien intencionada. Solamente, no sé si para saber cuánta gente de teatro o cuánto público en general entraba, pero esta división yo podría decir que la padecí más que disfrutarla, porque seguíamos siendo los mismos como espectadores, no digo en todas las obras porque había cupos distintos, pero seguíamos siendo los mismos opinando al final, aprobando, desaprobando. No digo que fuera con esa intención, pero digamos mezclar las programaciones. Sé que se necesita organización, sé que era también con el fin de asegurar que ciertas personas pudieran ir a algunas obras, pero quizá arriesgar un poco por ahí, ¿no? En tener una única programación general podría producir otro tipo de intercambio con el público e incluso confrontarnos a saber si ese público está viniendo o no. Por otra parte, hablando de esto del riesgo, a mí me queda muy claro que varias propuestas, incluida la que nosotros trajimos, no habría podido presentarse a este público si no hubiera sin este nuevo modelo de la muestra. Entonces yo invitaría a ya no parar al respecto de mirar a esas otras posibilidades y considerar dentro de los criterios de selección no solamente la evidente calidad o currículum, sino de lo que habla Aristeo, el contexto. Es decir, cómo integrar, ya existía en la convocatoria, pero quizá darle bastante peso a cómo una propuesta artística está respondiendo en su contexto y considerar eso un elemento valioso para ser seleccionado o no, de manera tal que una vez que esa propuesta llegue a la muestra pueda en el ERI, en las clínicas o las otras propuestas que se vayan a generar para los siguientes años, dar cuenta de ese contexto y que ya no solamente sea, digamos, según cada línea, los mejores expositores de esa línea, ¿no? Los performáticos, los aquello, los de teatro comunitario, sino mirar realmente a cuántas de verdad. Sé que en una muestra no pueden ir todas las propuestas interesantes, pero hay mucho, hay bastante, y entonces muchas veces gente muy joven o gente que no tiene acceso a cierta visibilidad en su propio estado no podría llegar hasta allá. Entonces creo que eso también tendría que plantear una estrategia para correr ese riesgo, correr verdaderamente el riesgo de que algo venga, algo que quizá nadie ha aprobado o desaprobado, pero que puede producir interés a la comunidad. Esto. A ver, pues también ya tenemos un poco el tiempo corriendo. Sí, claro, Alexa. No, sí, ya. Yo veo que tenemos el tiempo corriendo. ¿Se acepta una pregunta o más? O si ya no hay, le paso el micrófono a Juan para que... A ver, aquí a un lado. Bueno, yo quiero dar mi visión. Yo soy estudiante de una de las 3 universidades que oferta la carrera. No fui becario, fui como público general. Muchos de los públicos general hablábamos de que era esta muestra nacional, si teatro para teatristas o
o dónde quedábamos el público general, porque en muchas de las ocasiones el público general quedó fuera, yo también en unas, y es como en el programa marcaba 40 personas, poniendo el ejemplo de Psicoembutidos, y al momento de llegar no había una organización y el mismo público empezó a organizarse como mediante listas y eso, y al final ya entregamos la lista y nos dicen que solo hay 30, que porque 10 son cortesías, pero nos preguntamos si las otras funciones son privadas, yo creo que ahí entraría bien las cortesías, porque sí hubo mucha gente, en mi caso fueron 2 días que no pude ver la función y pude haber visto más de las ofertas que traían las demás entidades. Ajá, sí, nomás para contextualizar la visión del público y de los boletos. Gracias. Vale, pues recogemos toda la información, al igual que en las otras 3 líneas temáticas. Vamos a generar un texto sobre todo lo que hoy aquí reflexionamos sobre la muestra y lo colgaremos en conceptos específicos para que tenga un orden mucho más claro, ¿no? Todo esto, reitero, será integrado y al igual que hemos recibido tanto la dirección artística directamente como los organizadores, recomendaciones, quejas, propuestas, en la misma línea de la que ahora ustedes las tiraron con toda la sinceridad posible y la recogeremos en este 4º tema que es la muestra y su crecimiento de futuro. 3 meses que tienen todavía para ver. Así es. Tenemos también un último trabajo que viene desarrollándose en paralelo desde el inicio, desde que se cerró la convocatoria, que como saben ustedes se está desarrollando a través del colectivo independiente Telecápita. Toda esta información también se vertirá con ellos para que ellos procesen desde su mirada independiente los resultados y los intereses aquí plasmados y dentro de 3 meses se dará también a conocer todo ese análisis a partir de las encuestas que aquí se desarrollaron, a partir de los videos y a partir de toda la mirada crítica que el equipo Telecápita pueda desarrollar. No queda más que agradecerles muy profundamente a los que están en su casa a través de Teatralia TV, a los que nos han seguido vía redes, a los que han venido todos los días. Ha habido miembros de la comunidad teatral que desde el primer día a las 9 de la mañana, más allá de los estudiantes, más allá de los becarios, estuvieron presentes y solidarios. Ana, muchas gracias, han sido de los que han estado todos los días, menos el día de su función, pero han sido solidarios con todos los demás. Oceana, han estado sumamente presentes. De verdad creo que es algo que es muy, muy importante. Y si bien lo hemos dicho de manera reiterada, yo quiero de verdad agradecer a la dirección artística, ¿no? Se han portado se han portado como se tenían que portar, se han portado como un equipo hasta el final, ¿no? Han sido absolutamente solidarios con los organizadores y han sido sumamente críticos con nosotros también, y eso se agradece siempre, ¿no? Muchísimas gracias. Todavía no acabamos, faltan funciones, falta la clausura, que todos esperamos con unas ansias brutales. Y un aplauso también por la sede, por favor, un lugar como este. Muchas gracias, Alexa. Un lugar como este difícilmente lo encontraremos y aprovéchenlo porque es de verdad una verdadera joya lo que tienen aquí. Vámonos a comer y vámonos a las funciones.